Buenas tardes, profesor y compañeros todos. Tenemos en este Excel los resultados inferenciales de la regresión lineal. Primero, tendremos en cuenta los siguientes datos. Lo que es el número de encuestados, que es esto. Luego tenemos la variable uno, las horas de trabajo. Luego tenemos primero que ordenar la variable uno de forma ascendente, dándoles un rango del 1 al 63. Posteriormente, hallaremos el rango real, que sería este, donde los encuestados que tengan van a ser la misma variable que van a promediar su rango. De la misma forma, ordenaremos la variable de las horas de trabajo y vamos a colocar su respectivo rango de la misma forma. Ya obteniendo un rango real de la segunda variable, que sería esta, vamos a obtener en el encuestado lo correspondiente en cada caso en el encuestado. 27, su rango real, que sería 1, como podemos ver en la parte de acá, y su segunda, que sería 25 del mismo modo, que sería el rango real de la segunda variable. Luego tenemos en el modo encuestado, que sería 33, la parte de acá abajo, y así cada uno de sus respectivas variables. Posteriormente vamos a hallar la diferencia entre el rango real, ponerlo más acá, la diferencia que sería rango real menos el rango real de la segunda variable, que sería menos 24. Luego, estos datos, para poder hallar el de i, que sería la diferencia al cuadrado, sería el resultado que nos da, que sería menos 24 al cuadrado. Esto nos da 576. Y así posteriormente las siguientes que siguen. El resultado final para lo que sería 0,091. De acuerdo a nuestra escala de interpretación, la relación entre horas de trabajo y el nivel académico, en esta nos sale que sería muy baja. Encuestados, donde vamos a también armar otra columna donde es zona de residencia, otra columna de rango y otra columna de rango real. Donde en esta columna donde dice zona de residencia vamos a que ordenar, ¿no? Todo lo que vive en el Lima Sur, todo lo que vive en Lima Norte, lo que vive en Lima Centro y lo que viva en el Lima Este y Lima Provincias. De la misma manera, el número de los encuestados se va a mover porque a vamos a ordenar. El rango, como los comenté, va a ser de 1 al 63. ¿Y cómo vamos a tener el rango real? Lo vamos a tener de esta manera. Por ejemplo, Lima Sur se repite 46 veces. Ahora, ¿cómo lo vamos a obtener? Lo vamos a obtener la suma total de rango. La suma total de rango es 1081. 1081 es la suma total de rango y lo vamos a dividir entre 46, que nos va a dar un resultado de 23,5. Y eso todo va a ir para Lima Sur. Lima Sur. De la misma manera lo vamos a hacer para Lima Norte, Lima Centro, Lima Este y Lima Provincias. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? De las cuatro columnas primeras que hemos seleccionado, lo vamos a copiar en esta zona, donde vamos a tener que sacar el rango real, crear una columna donde vamos a buscar el rango real de la segunda variable. ¿Y cómo obtenemos ese resultado?
lo vamos a obtener de esta manera. Vamos a ir a la columna de encuestados y vamos a ir a buscar en la columna encuestados, pero de la columna amarilla, donde vamos a ubicar, donde vamos a ubicar qué variable le corresponde. Por ejemplo, le corresponde el 23.5, 23.5. De la misma manera, hacemos con el encuestado 33, que es 57.5. 57.5. Y de la misma manera lo vamos a hacer con los 63 encuestados. Ahora, vamos a ver la diferencia. La diferencia, ¿cómo se obtiene? Es la resta del rango real con el rango real de la segunda variable. Vamos a tener el resultado. Luego, de la misma manera, jalamos hacia abajo y vamos a tener el resultado de las 63 personas. Ahora, a ver la diferencia al cuadrado. ¿Cómo obtenemos eso? La diferencia lo elevamos al cuadrado y nos da el resultado. Seleccionamos y le damos hacia abajo de la misma manera. Y hacemos una suma total de la diferencia. Ahora, lo que vamos a hacer es agarrar la fórmula del coeficiente de correlación de Spearman, donde vamos a tener que cambiar los números, ¿no? S es igual a 1 menos 6 por la suma total, ¿no? Es la suma total. Entre 63n, que es el número de encuestados, sobre n, que es el número de encuestados elevado al cuadrado, menos 1, que nos da un resultado de 0,096. ¿Qué nos indica la tabla? Que es muy bajo. Ordenamos el encuestado, la variable, luego pusimos el rango y calculamos el rango real. Ya, luego lo que hicimos fue ordenar. Así como está ordenado el 27, 33, lo ordenamos acá con el resultado que tuvieron. Por ejemplo, en el encuestado 27 marcó generación X, y así, de menor a mayor. Luego marcamos lo que es el rango del 1 al 63, porque son 63 encuestados, y para sacar el rango real aplicamos la misma fórmula que hicimos acá, que fue el sumar, en este caso, un ejemplo, estos tres que respondieron a generación X, sumamos 1 más 2 más 3 sobre la cantidad que hay. Por ejemplo, en este caso es 6 sobre 3. En este caso, el rango real salió 2. Y así sucesivamente con todos. Luego pegamos nuevamente este cuadro aquí para poder realizar lo que es el rango real de la segunda variable. ¿Cómo lo hicimos? En este caso fue el encuestado 27, es el primerito de acá, ahí sale. Rango real 2. Luego le sigue el encuestado 33, porque es el segundo rango, es el segundo en el rango. En este caso, el encuestado 33, aquí está, es el número 19. Y acá lo puede verificar. Ahí está. Número 19. Y así sucesivamente con el número 32, con el 30. Seguimos el orden de este rango y esta encuesta. Pero ponemos el rango real del que hemos realizado, que es el de acá. Una vez obtenemos todos los datos, como lo puede ver aquí, hacemos la diferencia. En este caso, la fórmula de diferencia es el rango real menos el rango real de la segunda base. Como puede ver, en algunos casos sale negativo, que no hay ningún problema, ya que para sacar el D2 es la potenciación elevado a la 2. Cada respuesta de la diferencia lo potenciamos a 2. Luego, una vez obtenido esto, el resultado, lo que hacemos es la suma de todo lo obtenido. ¿Ok? Y luego sacamos
el, el rango, que aquí está la fórmula. Ahí puede verlo, es 1 - 6 por la suma, que es este de acá, sobre la cantidad de encuestas por las encuestas al cuadrado menos 1. Todo esto nos da el 0,28, que nos indica que no tiene relación el hecho de la generación por edad por nuestro cuestionario, que es aquí está, que es nuestro cuestionario es la motivación que tiene para estudiar y aprender. Muy buenas tardes con todos. En esta oportunidad daré una breve explicación de la pestaña Género utilizando el coeficiente de correlación de Spearman. En esta pestaña que podemos observar en pantalla se realizó un análisis estadístico no paramétrico, cuyo propósito fue determinar si existe relación entre el género de los encuestados y la variable cuantitativa principal del estudio, la cual está representada por un puntaje numérico obtenido a partir de una encuesta. En primer lugar, es importante precisar que el género no es una variable cualitativa nominal, es decir, no posee valores numéricos ni un orden natural. Debido a esta característica, no es adecuado aplicar métodos de correlación paramétricos como el coeficiente de Pearson. Por esta razón se optó por utilizar el coeficiente de correlación de Spearman, el cual permite analizar el grado de asociación entre variables cuando éstas se expresan en términos de rangos o ordenamientos. Para explicar brevemente el coeficiente, se siguen varios pasos. Uno de ellos es que se ordenan los valores numéricos de los encuestados. A cada valor se le asigna un rango, es decir, una posición dentro del orden. Luego se calculan las diferencias entre los rangos, las cuales se elevan al cuadrado. Y finalmente se suman estas diferencias cuadradas. El análisis comienza con la organización de los datos originales, donde cada fila corresponde a un encuestado. Se registran dos datos principales, el género y el valor numérico obtenido, como podemos observar aquí. Primero, los valores numéricos se ordenan de menor a mayor y se les asigna un rango, como podemos observar en esta parte. Este paso es fundamental ya que Spearman no analiza los valores en sí, sino la posición relativa que ocupa cada observación dentro del conjunto de datos. Luego, para poder establecer la comparación con el género, se realiza una codificación que permite trabajar esta variable en forma ordinal, asegurando coherencia en el análisis. De esta manera, ambas variables quedan expresadas en términos comparables. Obtenemos luego de eso del ordenamiento un rango real y un rango real de la segunda variable. A continuación, se calcula la diferencia entre los rangos, en este caso denominada DI, la cual representa qué tan alejados están los rangos del valor numérico respecto a los rangos asociados al género para cada encuestado. Posteriormente, estas diferencias se elevan al cuadrado, obteniéndose la columna de i al cuadrado. Este procedimiento elimina los valores negativos y da mayor peso a las diferencias más grandes. Finalmente, se obtiene la suma total de las diferencias al cuadrado, cuyo valor en este análisis es 38.564,31. Como podemos ver aquí, la fórmula es la suma de toda esta columna, de la diferencia de cuadrados. Con estos datos se aplica la fórmula de coeficiente de correlación de Spearman. Podemos observar la fórmula original aquí, donde este valor de aquí es el coeficiente de correlación de Spearman. Esta parte de aquí es la sumatoria de las diferencias de rangos al cuadrado y el número n vendría a ser el total de encuestados, que en este caso vendría a ser 63. La suma la reemplazamos por este monto obtenido en la parte de aquí. Y al reemplazar los valores en la fórmula se obtiene el resultado final de 0,074. Se encuentra dentro del rango de 0 a 0,30, el cual corresponde a una correlación muy baja. Esto significa que no existe una correlación estadísticamente significativa entre el género y la variable analizada. En términos prácticos, el género no influye de manera relevante en los resultados obtenidos en la encuesta. Las variaciones observadas se aplican por otros factores distintos a esta variable. Vamos a poner aquí. Ahora, el rango real de la segunda variable. ¿Qué nos dice el encuestado número 33? Vamos a buscar el número 33 que está aquí. Dice que tiene 42 en rango real. Y así sucesivamente con todos los demás datos. Por ejemplo, aquí
¿Qué nos dice el encuestado? ¿Qué nos dice el encuestado número 31? El encuestado número 31 nos está dando 31, 32. Allá, aquí está. Nos dice que tiene un rango real de 4. Entonces, el encuestado número 31 que estaba por aquí nos da un rango real de la segunda variable de 4 y así sucesivamente con todos los datos de aquí, ¿no? Con todos los datos. Ahora, tenemos que también sacar el tema de la diferencia. ¿Cómo vamos a sacar la diferencia del rango real que está en la parte izquierda? 1 se tiene que restar al rango real de la segunda variable. Por ejemplo, 1 menos 20, que nos va a dar 19. Nuevamente ahora. 2 menos 42, que nos va a dar menos 40. 3 menos 42, que nos va a dar menos 39. Y así sucesivamente con todos los demás datos. Por ejemplo, aquí 40.5 menos 42, que nos da menos 1.5. Así, por ejemplo, aquí 59 menos 42, que nos da 17. Ahora al costado tenemos que sacar lo que es la diferencia elevada al cuadrado. Esta diferencia tenemos que elevarla al cuadrado. Por ejemplo, el 19 tenemos que elevarlo al cuadrado, que nos da un 361. El 40 igual, elevarlo al cuadrado, que nos da 1600. Y así sucesivamente también con todos los datos que tenemos en la parte izquierda, elevarlos al cuadrado. Y aquí tenemos la suma de toda la diferencia total, ¿no? Para también sacar el tema de opción de esperma. A ver, el tema de la correlación de esperma, vamos a mostrarles aquí. Justamente acá tenemos la escala de interpretación, ¿no? De la del coeficiente de correlación. Aquí tenemos como resultado sustituyendo en esa fórmula los datos que tenemos aquí, que es la suma de todos, ¿no? Y es por 6 y dividido entre el número total de encuestados, que es 63 por 63 al cuadrado menos 1. Y todo esto, obviamente, primero menos 1 menos los datos que salen aquí, nos está dando como resultado que es un 0.20, ¿no? Lo cual el valor del coeficiente de correlación de esperma, RS, que es 20, es un valor pues que está entre 0 y el 0.30, que es muy baja, ¿no? Que lo encontramos aquí, donde dice muy baja. Esto indica que hay poca o nula correlación con las variables que se están viendo. Eso es todo.